Para cerrar con broche de oro el primer día de trabajos del segundo ciclo de conferencias, Miradas Interdisciplinarias sobre la Educación Superior Tecnológica, me da mucho orgullo presentar a la doctora Adriana Castillo Rosas. La doctora Castillo tiene un doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad Cuauhtémoc, una maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Querétaro y una licenciatura en Administración de la Educación. Está certificada en la maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas y es especialista en entornos virtuales de aprendizaje. Tiene su perfil PRODEP, está distinguida desde el año 2019. Ha tenido fuertes colaboraciones y convenios muy importantes con varias universidades en Colombia, en Argentina, en Ecuador y en algunos otros lugares. Adicionalmente a ello, ha estado asistiendo a una serie de seminarios y congresos nacionales e internacionales. Tiene varios artículos en revistas, publicados en revistas de estricto arbitraje, indizadas. Sus líneas de investigación son educación a distancia, didáctica de la física y formación docente en educación superior tecnológica. Pertenece al cuerpo académico en consolidación, estudios sobre la formación de ingenieros, y sus actuales trabajos se insertan, por un lado, en el área de didáctica de la física, modelación progresiva para la enseñanza de la mecánica y, por otro lado, en modelos de aprendizaje activo para la ingeniería. Dirige el campo temático Educación a Distancia, que se desarrolla en la línea de investigación Procesos Educativos. La conferencia que nos está presentando el día de hoy lleva por nombre La Educación Superior Tecnológica en la Era Digital. Adelante, doctora, bienvenida. Le agradezco mucho. Pues buenas noches, tardes, dependiendo del país donde nos estén acompañando. Especialmente quiero darle un abrazo virtual a todos los colegas que se están conectando en los diferentes países, en Panamá, Colombia, Ecuador, nuestros colegas en la maestría en educación en la Universidad Cuauhtémoc, que también nos están acompañando, y espero que estas charlas sean de mucho provecho. Bueno, la charla que me toca exponerles, realmente les voy a platicar que no nos pusimos de acuerdo con las conferencias, pero todas están concatenadas. A final de cuentas, estamos colaborando en una línea de investigación, y esta es una propuesta donde yo no vengo a hablar de tecnología, sino tal vez un poco reflexionar sobre esas concepciones que tenemos de la era digital. El orden de ideas que quiero proponerles esta tarde, primero, hacer algunas aclaraciones. Segundo, ¿qué entendemos por era digital? Después, pues, discutir en este entorno de la era digital cómo cabe la discusión y la observación que provoca Bauman sobre una educación líquida. Yo quisiera que habláramos sobre esta adaptación real para un futuro incierto y pues cómo vamos a hacer frente justamente al tema que comentaba ya la doctora Ramírez sobre la inteligencia artificial. Bueno, primeras aclaraciones, y esto me parece muy importante, regresar a que en México la educación tecnológica no solamente es educación técnica como en otros países, sino que abarca educación superior, educación tecnológica, formación para el trabajo. Tenemos un gran sistema donde el Tecnológico Nacional de México, por cierto, quiero decirles, que egresa 13 de cada 100 ingenieros en este país están egresados del Tecnológico Nacional de México, de alguna de las 256 instituciones. Bueno, aclarado este punto, pues quiero presentarles un poco el mito. El mito que nuestra era digital comienza en este siglo. Resulta que la era digital comienza, déjenme conectar porque ya me desconecté, permítanme un segundito. Comienza, pues prácticamente desde que comienza el álgebra binaria. Realmente el álgebra binaria que nos ofrece Leibniz
da pie a todo lo que después se va a desarrollar en la programación. Entonces, pues pensar en una digitalización sí es algo muy propio de este siglo, pero necesitamos pensar que pues ya cuando hubo computadoras en 1950 ya comenzábamos esta transición, esta incorporación de diferentes tecnologías al hecho pedagógico. Sin embargo, vale la pena pensar cómo este entorno llamado era digital ha impactado la vida de los seres humanos. La vida social, la vida política, la vida económica, la vida cultural. Es un elemento que nos inclusive en estas alturas va marcando el paso de la transformación que va siguiendo la sociedad. En este momento es tan raro escuchar que alguien no utiliza un teléfono celular porque la mayoría hemos anclado nuestra vida personal y profesional al uso de un celular. Va marcando la economía, por supuesto, las tecnologías son una fuente económica, ya sea para el que las produce, para el que las distribuye, inclusive para quien nos vende los softwares educativos, ¿cierto? Entonces, de alguna manera la tecnología que siempre nos ha acompañado, ya nos lo decía la doctora Ramírez, siempre nos ha acompañado, es parte, el hombre, parte de la transición, decía Engels, es la capacidad de transformar la naturaleza. Y eso es tecnología. Desde un bolito ya fue una tecnología que nos ha acompañado en este crecimiento como sociedad. Y por supuesto, al hablar de este impacto, y si estamos hablando de que la digitalidad es parte de la sociedad, necesitamos evidentemente entender que va a impactar el sistema educativo. El sistema educativo es por, para y en la sociedad. Es un elemento justamente que nos dice en la era digital que ha deparado de que la manera de aprender y enseñar haya sufrido un cambio radical, lo que ha provocado que la concepción de educación haya transformado, se haya transformado. Ahorita estoy dando una pauta porque más adelante quiero anclar esta visión con la visión de Bauman, ¿no? Entonces, una pregunta que vendría a nosotros en esta reflexión, si tiene un impacto en la vida escolar, vida social escolar, en la vida política escolar, en la vida administrativa y económica escolar, la vida académica, la finalidad del currículum, los roles que están implícitos, la vida cultural de la educación, ¿cuál es la capacidad que tienen las instituciones educativas para irse adaptando a esta dinámica digital? A mí me preocupan, les soy honesta, estas reflexiones que les estoy compartiendo, porque a mí me preocupa el hecho que si no está digitalizado no existe. Si no llenamos un formato digital, no existe. Si no tenemos un chequeo digital, no existimos. Si no tenemos una evidencia digital, no existió el aprendizaje. Esto es lo que a mí me va preocupando. Y les voy a decir algo, no teníamos esta preparación. A pesar de que tenemos tantos años, y de ahí que empecé desde 1700, vamos a dejarlo en 1950, desde entonces estamos trabajando la digitalidad en la educación. ¿Pero qué pasó en la pandemia? La pandemia, y por eso puse DC, después del COVID, antes del COVID y después del COVID, ahora ya se dice AC y DC, después del COVID nos dimos cuenta que no estábamos preparados, que realmente han pasado los siglos y no hemos estado avanzando en esta transformación. No nos hemos sentado a ver con calma, ¿qué de la tecnología realmente nos interesa incorporar al proceso educativo y en qué momentos debe incorporarse? Diego nos demostró que los profesores no utilizan las tecnologías digitales, los programas ni siquiera saben cómo emplearlos, no había materiales diseñados, siempre hemos estado anclados en la presencialidad. Y yo no digo que esté mal, al contrario, uno lo disfruta mucho.
uno aprende mucho. Las generaciones que estamos en este momento platicando fuimos informados en esta presencialidad. Sin embargo, la necesidad nos llevó a preguntarnos, ¿qué estamos pensando que es educación? Creemos que un estudiante que pase 6 horas conectado frente a una computadora está elaborando un proceso de aprendizaje. A mí me parece que somos una generación que va a tener una deuda enorme en todos los escenarios donde me he presentado. Y miren que son muchos, y no nada más de este país. Todos han llegado a la misma conclusión post-pandemia. Los chicos ya no quieren regresar a la modalidad virtual. Tuvieron afectaciones cuando regresaron porque no sabían convivir. Tercero, no necesariamente aprendieron, sino que aprendieron a utilizar mejor las tecnologías para copiar, para resolver. El profesor, y tenemos un webinario por ahí si ustedes hacen el seguimiento, los profesores de ciencias decían, ¿cómo vamos a enseñar matemáticas y física? ¿Qué vamos a hacer? No, pues tuvimos que adaptarnos. Y esa creo que es la historia en la era digital de la educación, no solamente tecnológica, sino de la educación en sí misma. La adaptación forzosa a una carrera interminable para alcanzar la novedad, para alcanzar la innovación, porque a eso le llamamos innovación. Y entonces, me pareció muy interesante presentarles algunas cifras que el INEGI reportó después, en el 2020. Fíjense que estábamos a un año de haber iniciado, y vean lo que sucedió. Por ejemplo, en el ciclo de 13 a 29 años, ¿cuáles son los dispositivos electrónicos que más se usaron? Y ya ven, los que más se compraron son los teléfonos inteligentes. Y hay que pensarlo. Quiere decir que las clases, las lecturas, las tareas las hicieron a través de teléfonos celulares. Yo les invito a toda la audiencia a tratar de tomar una clase virtual a través de un celular. Resolver un problema a través del celular. Crear una presentación en PowerPoint a través del celular. Pero eso no nos importó, porque lo importante era cumplimiento. Hay que cumplir continuamente, hay que cumplir y no detenernos, porque estamos en una carrera infinita y no podemos decirle a la gente, deténganse, tenemos la herramienta, vamos a caminar. Otro dato que presenta el INEGI, es un informe muy interesante, y vean que la mayoría, tanto desde la educación primaria hasta la superior, pues privó el celular siempre está presente, aunque vean que en la media superior y en la superior ya hay pues más el uso de computadora de escritorio. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos estudiantes tuvieron que comprar una computadora de escritorio, porque no era necesaria. Y esto cuando había conectividad. Entonces ya nos empezamos a meter en un terreno muy pantanoso donde se llama equidad. Y se llama brecha digital. Y no brecha digital para saber qué tanto sabe uno con el otro, sino quién tiene un verdadero acceso a la información. Recordemos que la tecnología no es democrática. El acceso en nuestros países no es democrático. Tiene acceso quien puede tenerlo. En muchas de las zonas donde hemos estado no tienen acceso. Por eso tuvieron además que comprar un celular, porque ahí con sus datos pudieron conectarse. Pero eso sí, le pudieron reprobar porque como no se conectaban las 3 horas que exigía la asistencia, pues entonces reprobaban. Una de las causas, y esto me pareció genial, y miren que soy tecnóloga, yo apoyo y promuevo la educación a distancia, pero la educación a distancia consciente y bien preparada. Fíjense, ¿por qué desertaron los que desertaron? ¿Cuáles fueron las causas que encuentra el INEGI? Bueno, el 28% dice que porque perdió contacto con su maestro o no pudo hacer las tareas. El 22.4% dice alguien de la vivienda se quedó sin trabajo o se redujeron los gastos. El 20.2% dice la escuela cerró definitivamente. 17 carecía de computadora, por supuesto, pero
Vean el 15.4, a mí me llamó mucho la atención. Considera que las clases a distancia son pocos funcionales para el aprendizaje. Y 14.6, el padre, madre o tutor no pudo estar al pendiente de ellos. ¿Por qué no consideran que las clases a distancia sean buenas? No tenemos tanta experiencia. ¿Dónde quedaron todos los siglos de experiencia en el ofrecimiento de un ambiente que los ayudara? A mí me parece que lo que estamos encontrando nos lleva a romper muchos mitos que habíamos creado con que la educación a distancia o la educación en la era digital promueve la democratización. La educación mediada no necesariamente promueve la democracia, el acceso igualitario pues no, aquí sí debería de ser igualitario más que equitativo, pero no se han creado las condiciones equitativas para que haya ese acceso igualitario, ese es el punto, ¿no? Las competencias digitales, bueno, yo les soy honesta, cada vez que me dicen que un profesor va a tomar herramientas digitales y va a aprender a hacer un software, la pregunta es como el doctor Cabral y la doctora Ramírez, ¿y sabrán usarlo? ¿Y sabrán en qué momento? Porque ya los enseñé a hacer un video. ¿En qué momento se utiliza un video? ¿Cuál es la intención de usar un video? ¿Cómo puede verlo? ¿Saben que un video, el otro día escuchaba, no, yo no les voy a dar la presentación y el video porque tienen que tomar la nota? Y si por alguna razón necesitaran volver a ver la presentación o volver a ver una grabación para poder entenderlo, pero nuestra visión es, te sientas, escuchas, aprendes en una sola emisión, tomas notas y lo guardas. Entonces, las competencias digitales no son para el uso de la tecnología únicamente. Las competencias digitales son para que la gente entienda qué, cómo, cuándo, por qué, dónde, cuándo sí, cuándo no. No son infalibles. Y algo que es importante, en este caso, es considerar la alfabetización digital. La alfabetización digital no es vista como un medio a través del cual se logre verdaderamente una educación accesible. Los referentes del espacio y tiempo se diluyen. En esta era digital, en esta urgencia, los tiempos y los espacios se diluyeron. Cada vez son más rápidos, cada vez vamos corriendo más, cada vez entendemos que la calidad de la educación está ligada a una rapidez que nos imaginamos que entre más rápido es mejor, entre más nuevo es mejor, pero hemos dejado de lado el conocimiento básico. Nos hemos engañado en que la tecnología es utilizar la punta de la tecnología, el último software. ¿Qué pasa con la lectura? Hemos hablado en muchos escenarios donde he estado. Muy bien, tienen un buen software y les dan un libro. ¿Entienden el libro? Si sabemos que tienen un alfabetismo funcional bárbaro cuando lleguen en educación superior, si no van a entender lo que leen y tampoco entienden lo que escuchan, ¿de qué me sirve que yo les dé un buen software? Este es un espejismo que también hay que pensar en la era digital. Y, por supuesto, ¿cuál fue una hipótesis personal? Es que en lugar de promover una educación digital, la escuela se digitalizó. Se digitalizaron los procesos, pero no cambió las prácticas. Y fíjense cómo, si esto... Bueno, me la voy a brincar porque no se ve bien. Si nosotros pensamos, por ejemplo, vamos a hablar de currículum, que mañana va a haber una muy buena conferencia sobre currículum, pero vamos a pensar en currículum en este lado izquierdo, en esta serie de esferas que van entrelazándose, y currículum, como lo hemos visto en algunos momentos, no es la malla curricular, no es la malla de asignaturas. Currículum es ideología,
es política, es contexto, es intención, es inter, multi, transdisciplinariedad, es historia, es administración y gestión. Claro, son contenidos y estrategias. Y todo esto que ya viene influyéndose en la era digital, ahora, por ejemplo, especialmente en educación tecnológica, pues hablamos de la industria 4.0. Y entonces pensamos que porque ya estamos en esa red, es importante que tengamos robots y hagamos simulaciones y el sistema y entonces la ciberseguridad y la nube y la 3D y la realidad aumentada. Yo no he visto estudios serios, verdaderos, donde me digan que una realidad aumentada facilita el aprendizaje. Un aprendizaje de largo aliento. Tampoco he encontrado a uno que lo refute. No. Esto nos implica a una actuación mucho más consciente de lo que estamos haciendo en este entorno de la era digital. ¿Cuál es la contraparte? En la carrera de utilizar el último grito de la tecnología, pues justamente lo que nos dice Bauman. Y Bauman, y esto lo voy a leer porque es imperdible, la educación líquida es la expresión escogida por el sociólogo Zygmunt Bauman para definir una educación que parece que ha abandonado la noción de conocimiento útil para toda la vida para sustituirla por un conocimiento de usar y tirar. Un torbellino de cambio donde el conocimiento parece mucho más atractivo cuando se adapta al uso instantáneo para una sola ocasión. Por ende, los docentes deberían de considerar estas nuevas variables y adaptarse. Cuando nosotros escuchamos educación para la vida o para toda la vida, y se refieren esa mención de, es que hay que aprender a desaprender. Por favor, pensemos lo que están diciendo. Estamos pensando, borra porque el conocimiento es desechable. Y porque es desechable, ustedes pueden preguntar a cualquiera de nuestros estudiantes si saben de dónde vienen, si saben quiénes son, si saben qué es lo que pueden hacer, si saben qué esperar de la sociedad, de su carrera, de su futuro, qué esperan, quiénes son, pero no es importante. Tan es así que nosotros vemos cada vez los programas son recortados, porque el conocimiento es instantáneo, porque los grados son instantáneos, porque todo se vuelve instantáneo y desechable. En esta visión de consumo y desecho, también la educación entra en esta dinámica. Y este es prácticamente el llamado de atención que yo quiero hacer en esta tarde, noche, para pensar si en la era digital realmente estamos considerando las bases suficientes para que una persona después pueda elegir, pueda conocer y no irnos a la innovación con todas las comillas. Esa es una trampa que yo escucho muy seguido en las instituciones de educación superior tecnológica. Como están definidas por la tecnología, entonces hay una palabra que aparece, innovación. Lo científico queda atrás porque hay que ir corriendo detrás de la innovación tecnológica. ¿Y sabes cómo se usa? No importa, pero yo ya puedo armar un robot. Y el robot, como es una novedad, ya se quedó. Muy bien. Vamos a hablar también de la modernidad. En el conocimiento en una modernidad sólida, ¿no? La contraparte de una líquida, el conocimiento tenía valor porque, puesto que se esperaba que durara, la educación tenía valor en la medida en que se ofreciera un conocimiento de valor duradero. ¿No? En este momento, en la modernidad líquida, el conocimiento pues se relaciona más con conocimientos listos para el uso instantáneo y además instantáneamente desechables. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, sí, claro, cuando hacemos investigación y hacemos el estado del arte, por supuesto, pues hay que ir con los últimos 5 años. Pero la pregunta es, ¿la producción que vamos haciendo es desechable? ¿Lo que se construyó hace más de 5 años es desechable? ¿Las revistas entonces científicas están llenas de conocimiento desechado?
Esa es la visión que estamos promoviendo. Ahora, en la educación líquida, el conocimiento es una mercancía, y eso lo sabemos. La educación se ha vuelto, y a eso, de hecho, a eso se le llama sociedad del conocimiento, porque el conocimiento es la moneda de cambio, y tiene el poder quien tiene el conocimiento, por lo que la educación se vuelve un producto. Y mi pregunta ha sido continua. ¿Por qué si tenemos la mayor fuerza de ingeniería, por qué no somos una gran potencia también? Si es un producto y la sociedad del conocimiento, ¿no será que hemos decidido no pasar por ese techo de cristal? Este techo donde la tecnología también lo marca y dice qué países deben ser tecnorricos y qué países deben ser tecnopobres, como dice Cole. ¿No será que nosotros hemos asumido que la educación instantánea es lo que se merecen nuestros estudiantes en América Latina? ¿O por qué no somos fuerza? ¿Por qué consumimos autos de otros países, Japón, Corea, Alemania? ¿Por qué no hay mexicanos? ¿Por qué no llegan ecuatorianos? ¿Por qué no hay autos colombianos? ¿Por qué? ¿No será que es una forma en esta ilusión donde es más importante ir persiguiendo la tecnología a cimentar los conocimientos en esa modernidad sólida que ahorita como que apesta? Como que dicen, no, es sólido, es que ya es viejo, hay que tirarlo, ¿no? ¿Cómo es posible que a mí me hicieron un boicot en la familia, los amigos, me dijeron, no, es que no puedes utilizar un teléfono, ¿cómo te vas a presentar? Ya no es funcional, tienes que cambiar a lo nuevo. Todo es desechable, ¿no? Entonces, ¿qué tanto el conocimiento es desechable? Y el aprendizaje, ¿qué significa aprendizaje en esta era digital? En esta era en una visión de desecho. Puede ser, está condenada a hacer una búsqueda interminable de objetos siempre esquivos, claro, porque nunca hay o siempre estarán en el horizonte. Y para colmo, tienen la desagradable y enloquecedora costumbre de evaporarse o perder su brillo en el momento en que se los alcanza. ¿En qué momento una malla curricular es capaz de dar atención a las innovaciones tecnológicas? Entonces, por lo tanto, ¿para qué les damos tantos años? Mejor reduzcamos porque hay que ir persiguiendo la tecnología. Es una decisión. ¿Y qué cree, doctor? Lo primero que recortan pues son ciencias básicas. Esta visión de darle más, centrar la calidad en torno a la digitalización burocrática, si me lo permiten, una digitalización donde el énfasis está en la gestión, en los contenidos, en la acreditación, ustedes no me lo van a negar. La acreditación es casi la naturaleza y la misión de toda institución que forma ingenieros. Si no se acreditan, entonces no existen. Si no pasan por el proceso de que alguien valide que existen, no existen. Entonces son desechables también. Bueno, ¿qué se queda? Hay un peso, hay un contrapeso, entonces la ideología, la política, la interdisciplina y el contexto pasan a un segundo término. Y esto tiene que ver también en el contexto de la era digital. Una adaptación para un futuro. ¿Cuáles son mis recomendaciones? Primero, un reto. Hacer un análisis crítico institucional. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es la nueva misión de esta institución? ¿Cuál es la finalidad educativa? Hay un pacto social, hay un contrato social. O ya no nos interesa el contrato social y preferimos un contrato con Apple o con Microsoft. ¿A dónde le vamos el peso? Tenemos la oportunidad de repensar y de hacernos algunas preguntas como, ¿cuál es la relación que establece la educación superior con la sociedad? Mucho nos decía la doctora hace un momento, la doctora Ramírez, que es imposible pensar que la sociedad está alejada de la ciencia y la tecnología. Por supuesto, pero entonces los guardianes de esa educación que se llama educación tecnológica, ¿cuál es el papel y el compromiso que asumen con esa sociedad?
¿Cómo percibe el contexto social próximo a la institución? ¿Qué piensa la sociedad cuando hablan de un instituto tecnológico, una universidad politécnica, una universidad que da estas carreras de corte técnico, vamos a llamarle así? ¿Cómo nos ve la sociedad? ¿Como una opción rápida o como una opción? A mí me llamó mucho la atención cuando interactué con unos estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Estaban estudiando ingeniería y resulta que las carreras de ingeniería en Argentina duran 7 años. Y estaban desesperados para demostrar que eran demasiados años. Pero los muchachos tienen una formación no solamente científica, sino además cultural, musical, filosófica. Van más allá de lo que se esperaría en cualquier carrera. Ese es el problema. Entonces, por eso es difícil la ingeniería y no hay tantos. Y les pagan muy bien, por cierto. Están muy bien valorados porque no todos se avientan 7 años. ¿Cierto? ¿Cuáles son los proyectos sociales? Y esta es una pregunta bien importante en nuestros países. ¿Cuáles son los proyectos sociales en los que participan los estudiantes, docentes, investigadores y egresados? ¿Por qué la tecnología es más importante a pensar cómo la tecnología está al servicio de la sociedad y no al servicio del capital? ¿En qué momento perdimos el rumbo? Yo les quiero decir que después de la Revolución Mexicana, aquí hubo una convocatoria donde les decían, Palavacini le decía a los ingenieros, colegas, el país nos necesita. Tenemos que construir los pilares en donde va a crecer y va a surgir esta nación. Así era el pensamiento del ingeniero. Y ahorita el ingeniero es, ¿en qué trabajo me voy a integrar? No es qué proyecto voy a realizar. Sin embargo, más adelante les voy a presentar un ejemplo de que sí. Aquí hay otra pregunta importante en esta era digital. ¿Cuál es la identidad que formaremos en nuestros futuros egresados? Y me refiero a una identidad, recordemos, cultural, una identidad política, una identidad educativa, profesional, una identidad familiar. Y esto lo relaciono con el poco entendimiento que se tiene sobre el saber ser, saber hacer, saber convivir. El saber ser es un ser, es una conciencia, es el ser consciente de quién soy y en dónde estoy. Un ser social, un ser político, un ser económico. Mi pregunta sería, en la declaración está muy bien, pero en esta era digital en realidad es saber ser, una conducta, saber hacer, una práctica, saber conocer la teoría, ya, o sea, cumplimos, pero en realidad no estamos pensando en esta identidad profesional. La invitación también es conocer la pertinencia. La pertinencia es un tema muy complicado porque la pertinencia tiene que ver con la función de la institución en la era digital. Y la pertinencia de las carreras. La pertinencia y compromiso con quienes se forman, ¿no? Hay una perspectiva social, hay una perspectiva económica de la pertinencia. ¿Sabemos cuáles son las necesidades que atiende cada carrera? ¿Sabemos realmente si están preguntándose cuando hacen un diseño curricular, si están partiendo de necesidades? ¿O simplemente estamos, como decíamos hace un momento, la educación se vuelve un producto de venta, una mercancía en esta era digital? Lo importante es vender la idea de que estamos bastante modernos y no de que damos conocimientos sólidos. ¿Quién sabe qué pasaría en nuestras instituciones si en lugar de decir, tenemos la última tecnología, dijéramos, tenemos los conocimientos profundos que va a requerir su hijo o su hija para hacer frente a toda la vorágine que existe de conocimientos? Por lo tanto, esta digitalidad, y hablábamos de la vida social, la vida cultural, la vida política, debería de estar atendiendo estas necesidades sociales, y estas necesidades sociales a su vez van redefiniendo la vida escolar, ¿cierto? Yo quiero hablarles de una institución con la que colaboro
y es la institución universitaria digital de Antioquia, Colombia. A mí me tocó visitar, yo les decía a mis colegas, yo visité el Macondo de Gabriel García Márquez. Pude ver la realidad en diferentes contextos. A pesar de que es una universidad totalmente digital, todos sus programas son en línea, ha logrado llegar a través de nuevos nodos de atención en el departamento de Antioquia para atender a las comunidades desplazadas, comunidades que han vivido la violencia que ha tenido que pasar ese país, pero están resurgiendo y están trabajando mano con mano para atender las necesidades de la región, del departamento o inclusive del pequeño municipio. Me tocó ver cómo están platicando con ellos, están convenciéndolos que una carrera en línea puede ser la opción. Y, por ejemplo, también me tocó escuchar un papá de un jovencito del campo, un agricultor. Él estaba muy, muy contento y muy agradecido con la universidad porque por primera vez uno de sus hijos iba a estudiar. Y este joven lo que quería era ayudar a su comunidad. Otro ejemplo maravilloso que vi en videos, porque los maestros muy emocionados nos platicaban de estas historias. Un joven de una comunidad indígena donde no los dejan salir porque pues tienen el riesgo de que se vayan de la comunidad, le permitieron a la U Digital entrar a esa comunidad. Y llegó un momento en que en la clase no solamente estaba el chico que estaba tomando, que estaba inscrito, sino estaba la comunidad tomando la clase. Se dieron cuenta que no había que salir, pero también se dieron cuenta que el muchacho, a través de tecnologías, por cierto, es un tecnólogo, podía generar trabajo. A la siguiente generación, el grupo, pues yo creo que es muy parecido a lo que pasa aquí como el grupo de los ancianos, iban a permitir que otros estudiantes también entraran a la U Digital. Sin mermar el contexto, me parece que esta es una institución que está marcando pautas para lo que se puede hacer en la era digital en pro de la sociedad. Una educación contextualizada. Y volvemos a las necesidades. Estoy regresando de Tulcán, en Ecuador. Una región donde hay una gran y enorme riqueza ecológica, donde muchos de los estudiantes pues tienen una relación íntima con la tierra y a partir de ella están realizando programas. Estos programas que son pertinentes. A pesar de que hay una era digital, a pesar de que tenemos toda una invasión de tecnología, la universidad y sus maestros han sabido elegir cuándo, cómo y dónde. Cuando yo llegué allá, vi que había eventos culturales de la cultura pasto, maravillosos, es decir, la cultura indígena estaba dentro de la universidad y no chocaba con esta visión. Entonces podemos sumarnos y no interferir. Y esto, bueno, a mí me llega mucho esta frase porque soy egresada de la Universidad Pedagógica Nacional y justamente esa es la idea, educar para transformar. Es también una visión de Freire que nos invita a pensar en esta transformación donde dejemos de pensar que el sistema administrativo define el modelo educativo para que realmente el modelo educativo defina nuestro sistema administrativo. Esto es fundamental. Esto también es una visión epistémica, doctor, es una visión necesaria, curricular, porque si dejamos de ver la educación como un producto, podemos entender ahora sí que podemos crear condiciones no para la igualdad, sino para la equidad. Para eso nos puede servir todo el herramientaje que nos rodea en la era digital, ¿no? Bueno, y no podemos dejar de lado, pues en este contexto de la era digital, a los docentes. Estos que cargamos todo el paquete de del compromiso, ¿cierto? Toda la
todo el peso y responsabilidad de hacerle frente a la sociedad. Entre la política y la sociedad, pues nos encontramos nosotros. ¿Cuál es la tensión que genera estar en este espacio? Dice que un docente, para que esté listo para incorporarse a este mundo, bueno, pues debe tener competencias de manejo de información, habilidades de comunicación, de creación de contenidos, de seguridad informática, por supuesto, y de resolución de problemas. Eso es lo que se espera de un docente competente en esta era digital, en estas dimensiones. ¿Qué se refiere con información? Bueno, les tengo una mala noticia, hay que hacer todo esto, es la tarea que tenemos. Informar, identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital evaluando su finalidad y relevancia. Bueno, realmente sí lo hacemos, sí lo analizamos y lo hacemos. Muy bien, comunicación. Aquí vienen pequeños detalles. Comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de herramientas en línea, conectar y colaborar con otros, etcétera, las redes. Pues yo diría que no, antes de en estos entornos digitales, deberíamos de pensar en la comunicación presencial, ¿no? Recordemos que somos profesionales divulgadores de nuestro conocimiento y una de las habilidades que siempre debiéramos de estar fortaleciendo es la comunicación oral, escrita, pictográfica, la que ustedes quieran, pero somos comunicadores. Esto sí nos los llama, tal vez en la era digital nos ponen el sello, la necesidad, sin embargo siempre ha estado ahí. Creación de contenidos, ese es un buen reto. Y recordemos el COVID. Por eso llamé al COVID en esta tarde, porque generalmente dejamos a los libros de texto la responsabilidad de darles contenidos a nuestros estudiantes. A veces pensamos que una práctica diseñada es suficiente contenido, pero en algún momento hemos pensado en guiarlos para entender un texto. Tal vez en los últimos semestres ya no sea necesario, pero al inicio y como están llegando, después de 2 años de encierro, o de 3 años estar tomando notas, créanme que no es fácil entender un texto técnico. Y no pasa nada si les damos una pequeña ayuda al crear estos contenidos. Y aquí yo quiero hacer un llamado, un sílabo o una planeación, que es en realidad una hipótesis. Creemos que en una planeación lineal, estructurada, nuestros estudiantes a partir de esa planeación van a llegar al conocimiento dado, al conocimiento esperado, perdón. Pero creo que ustedes saben que eso es una falacia. Generalmente cuando damos la clase vamos, venimos, subimos, bajamos y a veces los grupos atienden una cosa y a veces no, y con una funciona y otro no. Entonces, pues creación de contenidos no es una camisa de fuerza, más bien creación de contenidos es una oportunidad de pasar el nivel de curador de contenidos a desarrollador de contenidos, ¿no? La seguridad, bueno, obviamente hay que tener mucho cuidado. En esta seguridad también viene el punto de la ética. Y ese es un tema que la era digital ha llamado la atención. ¿Qué entendemos por ética en este momento? El doctor Cabral tiene un dicho que dice que si le copias a uno es plagio, pero si le copias a mucho, estás haciendo investigación. La idea es que no hagamos eso, sino que pensemos que la confidencialidad, la disponibilidad, la integridad de lo que vamos haciendo, de lo que les vamos diciendo, de cómo se los decimos, de lo que nos invita la doctora Marta, de ser conscientes de nuestro discurso y de la solidez que pueda tener el discurso. Esto me parece que empezamos por ahí, la integridad. Entonces, la seguridad de que ya sea físicamente o de manera virtual, sea un contenido y desde una perspectiva ética, consciente de lo que somos y hacemos. Y pues somos resolvedores de problemas. Decían, pues no, si no vamos a resolver todos los problemas. No, pero pues sí podríamos comenzar a pensar como reto de la institución en
identificar cuáles son los problemas que realmente podemos solucionar como educadores, con nuestros estudiantes. Hay situaciones que se están presentando post-COVID, hay situaciones donde los chicos no quieren estar en la presencialidad, quieren mantenerse en su refugio, en este refugio que les creamos, que ahora ya no quieren salir del búnker, ahora ya tienen que salir del búnker, y entonces están, pero ya tengo que irme más rápido. Sí, la pregunta es, a final de cuentas, en esta era digital, ¿adaptamos o morimos? ¿Nos adaptamos o morimos? ¿Traemos el principio pedagógico, traemos la intención y la finalidad educativa o la dejamos? Y por eso quiero llamar al final, y ya para terminar, esto de la inteligencia artificial. He escuchado a mucha gente que dice que, bueno, las máquinas ahora son más inteligentes de quien las usa, ¿no? ¿Cuál es? Y este ejercicio, esta aplicación del ChatGPT, que ha resonado mucho últimamente en esta era digital. ¿Puede aportar? Sí, sí puede aportar. Claro que puede aportar, porque a final de cuentas, y esta es una guía que ofrece la UNESCO, la propia UNESCO está promoviendo el chat. ¿Por qué nos puede funcionar? Pues básicamente sirve como Google, ¿no? Nada más que hay una interacción diferente. Pero vean, se le han suministrado cerca de 300 millones de palabras. Claro, entonces, vean, y tiene unos 175 millones de parámetros incorporados. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que hacemos una pregunta, lo que empieza a buscar es la relación que hay entre estas palabras. Por lo tanto, puede arrojar cualquier información. Por eso la UNESCO dice, ¿cuándo es seguro utilizar ChatGPT? Bueno, vean ustedes el flujo que presenta, es interesantísimo. Inicio. ¿Importa que el resultado sea verdadero? Si no importa que si es verdadero o no, entonces es seguro usar ChatGPT. Si sí importa que sea verdadero, entonces, segunda pregunta, ¿dispone de experiencia para verificar que el resultado es preciso? Ojo ahí. No, no es seguro usarlo. Sí, entonces viene una tercera pregunta. ¿Está dispuesto a asumir toda la responsabilidad legal, moral, de las imprecisiones que cometa? Sí, entonces es posible usar ChatGPT. No, pues entonces no es seguro. O sea, realmente mi comentario va, y con esto cierro, ¿por qué usamos las tecnologías? ¿Por qué digitalizar los procesos? ¿Por qué olvidarnos que a veces nosotros en un campo semántico ideal deberíamos de tener cerca de 3,000 palabras? ¿Por qué en este momento se ha detectado que los estudiantes tienen hasta 300 palabras para leer, para escuchar, y tenemos este analfabetismo y esta sordera funcional? ¿Por qué dejarle esta responsabilidad a un software que tiene sin ningún problema estos millones de palabras? ¿Y por qué no nos preocupamos que nuestros propios estudiantes tengan más palabras con las cuales interactuar en esta era digital? Pues muchísimas gracias por su atención. Les agradezco muchísimo.